Hola a todos. Este video va a corresponder a la ayudantía número 1, la cual está destinada a realizarse el 18 de agosto. Eh, este video va a contar de 2 o 3 ejercicios, dependiendo del tiempo. Bueno, los 3 ejercicios están subidos en la guía que está en el aula, ¿no es cierto? Con sus respectivas soluciones. Pero también es bueno poder revisarlas a través de este video. Entonces, nuestro primer ejercicio dice así: una lámina conductora circula una densidad eh, de corriente superficial K. Tomando como referencia el camino dibujado, los verticales son cortados justo en la mitad de la lámina. Determina el campo magnético que produce la lámina. Entonces, nosotros tenemos una densidad de corriente superficial K, que vendría siendo esta, ¿cierto? Que fluye en esta dirección, que se señala aquí. También podemos ver que el problema nos da como dato la densidad de corriente superficial K. Aplicando ciertas leyes, podemos determinar a través de ella el campo magnético, ya que dada una densidad de corriente, tenemos una fórmula que nos permite calcular la corriente. Dicha fórmula sería que la corriente encerrada es igual a la integral de línea de esa densidad de corriente superficial producto cruz un vector normal en dr. Bueno, ¿qué vendrían siendo estas cosas, cierto? Nuestro vector normal vendría siendo un vector normal a la superficie, o dicho de otra forma, normal a la lámina, ¿cierto? Por lo cual también sería normal a la densidad de carga superficial o densidad de corriente. ¿Ok? También tenemos un diferencial de línea que vendría siendo este de aquí, ¿cierto? Nuestra respectiva densidad de carga, un largo que va a depender de las líneas con las que estamos trabajando, y nuestra corriente encerrada que luego vamos a poder utilizar. Entonces, si nosotros observamos bien la imagen, que aquí la tengo recortada ya, nosotros nos damos, ¿no es cierto?, un vector normal a la superficie que vendría siendo n. Y tomo un cierto, o tomo cierta referencia con mis ejes que yo defino. En este caso, yo voy a definir X y Z. ¿Ok? Este sería nuestro sistema de referencia. Es importante definir este sistema, bueno, como uno guste trabajarlo, ¿cierto? En mi caso, a mí siempre me ha gustado dejar la X en esta dirección y la Y en esta. Y por supuesto también una referencia hacia la altura, que en este caso sería el Z. Por lo que, si nos fijamos, teniendo este sistema referencial, nuestro vector normal solamente tendría coordenada en Z, y al ser normal, eh, sería normal y unitario, entonces sería solamente 1 Z tongo, porque es unitario y solamente tiene su dirección en esa coordenada Z. ¿Okay? Respecto a acá, este vendría siendo o teniendo solo coordenada en el eje X, ¿cierto? Por lo que sería X o K sub X
en X tongo. Esto es importante para poder resolver el producto cruz dentro de la integral. Entonces, con ello, ¿no es cierto? Resolviendo D1, que era la corriente encerrada, es igual a la integral de línea de la densidad de carga superficial producto cruz un vector normal n en dl. Resolvemos entonces el producto cruz dentro de la integral, que vendría siendo este. Bueno, podría ser ese o la flechita de lo mismo. Esto sería igual entonces. Tendríamos x, y z. Tendríamos en nuestra primera tres cuadritos, ¿no es cierto? Lo que corresponde acá, que solamente tiene coordenadas en x, así que sería x, k sub x, 0 y 0. Respecto al vector normal, que solamente tiene coordenadas en z, sería 0, 0 y 1. Recordemos que bonita. Yo puedo calcular el determinante de esto, que vendría siendo x tongo con 0, 0, 0, 1 más, o mejor dicho, perdón, menos y tongo que sub x 0, 0, 1 y finalmente más z tongo que sub x 0, 0, 0. Bueno, ¿de dónde sale esto, cierto? Para yo calcular este, por así decirlo, tapo esta línea y me queda solamente esto de aquí, aquí. Para el cálculo de la otra, tapo esta línea, ¿cierto? Y me queda eso con eso aquí. Y lo mismo con z. ¿Ok? Entonces, de esta forma, es evidente que esto es 0. Y esto también. Simplemente me queda entonces menos y tongo k sub x más o menos 0 en este caso, ¿cierto? Que vendría siendo el producto de ambos 0. Por lo que entonces el determinante me queda como menos k sub x en y tongo. Con ello entonces, ¿no es cierto? Con ello, la corriente encerrada va a ser igual entonces a la integral de línea de menos k sub x y tongo en dl. ¿Ok? Volvemos a observar la imagen en este caso. Y podemos observar que nuestro diferencial en este caso, lo voy a colocar aquí, ¿no? dl, que vendría siendo el delta, ¿cierto? Tendría coordenadas en, recordando nuestra escena referencial ya visto antes, ¿cierto? dl solamente tendría coordenadas en el eje y, que sería de y en y tongo. ¿Ok? Así entonces, 1, que vendría siendo esto, ¿cierto? Va, lo copio, que vendría siendo esto. Nos queda corriente encerrada es igual a la integral de línea de menos k sub x y tongo por di en y tongo. Por eso es importante definir bien nuestros sistemas referenciales, puesto que por el producto punto ahora S con S se eliminan y simplemente me queda que la corriente encerrada es igual a
la integral de línea del largo menos k sub x en dy. La cual resolviéndola con el largo que va de 0 a L, ¿cierto? Vendría siendo y encerrada es igual a la integral de 0 a d de menos kx de y igual a, entonces, corriente encerrada igual a menos k sub x y de 0 a d. En este caso, y encerrada es igual a menos k sub x por d. Y tendríamos la corriente encerrada. Por otra parte, también conocemos una ley llamada la ley de Ampère, ¿cierto? En la que nos dice la ley que la integral cerrada de la línea de la intensidad de campo magnético por dl es igual a la corriente encerrada. Siendo así, este nuestro incógnita que debemos encontrar. ¿Ok? Entonces, volvemos a observar la imagen. Si nos damos cuenta, podemos separar nuestros largos en 4 sectores. En este caso vendrían siendo este de aquí, luego este, también este y este, que desde ahora llamaré largo 1, largo 2, largo 3 y largo 4. ¿Ok? Entonces, haciendo eso podemos separar nuestra integral cerrada de la intensidad de campo en dl en 4 partes, que vendrían siendo la integral de la línea de h punto dl del largo 1 más la integral de línea del largo 2 de h punto dl más la integral de línea, lo voy a dejar acá abajo porque me falta espacio, pero h punto dl más la integral de línea del largo 4 dl. ¿Ok? Teniendo entonces eso en cuenta, también tenemos que saber que el producto cruz entre dos vectores, déjame poner otra hoja después de la página actual, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Entonces, el producto punto entre dos vectores vendría siendo, llamémoslos A, producto punto B, se puede resolver de la siguiente forma, como las magnitudes de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ok? En este caso, teniendo en cuenta que la intensidad en este caso va a ser paralela al diferencial de superficie de L para estos casos, que vendrían siendo para ese y para ese, el ángulo entonces es 0. ¿Ok? Con ello, al ser el ángulo 0, entonces resolviendo para L1 tendría la integral de línea h punto dl de la línea 1, que vendría siendo en este caso, vamos a tomar nuestra referencia aquí,
con este 0 hasta D, ¿ok? Por lo que aquí sería desde D hasta 0, en esta dirección. Y aquí en esta dirección. Por lo que aquí iría de 0 a D. Y aquí iría de D a 0. ¿Ok? Eso es importante también saberlo. Entonces en este caso para la primera parte, el largo 1, ¿no es cierto? Iría de 0 a D. DH, DL, que vendrían siendo las magnitudes, ¿cierto? Coseno por coseno del ángulo, que en este caso era 0. Y coseno de 0, en este caso 1. Entonces, con ello, la integral me queda de 0 a D, DH en DL, lo cual sería igual a H, ¿no es cierto?, por L desde 0 a D, que finalmente entonces sería para 1, o para el largo 1, HD. Ok. Para el largo 2. Bueno, en este caso vamos a tener nuestra misma integral, ¿cierto? Pero en este caso, nuestro largo, en este caso vendría siendo perpendicular o normal a la superficie. Por lo que el ángulo entre ambos vectores va a ser 90, ¿cierto? Con ello entonces, si el ángulo es 90, me va a quedar lo siguiente. La integral en este caso no es necesario, en este caso, definir los largos o la distancia, ya que se va a hacer 0, puesto que vamos a tener HDL coseno, que no es cierto, del ángulo entre ambos vectores, que va a ser 90, por lo que esto va a ser 0, y por ende la integral de línea del largo 2 de h punto dl va a ser igual a 0. Es importante que esto mismo pasa con L4, ¿ok? Para L3 tenemos la misma situación que L1, solamente que la dirección contraria, por lo que la integral de línea 3 h punto dl vendría siendo la integral de d a 0 de h dl coseno de 0, 1, por lo que esto me queda simplemente h d, perdón, l de d a 0. Con ello entonces me queda bueno, lo otro también que me olvidé es señalar que en este caso el sentido de intensidad de campo va a ser la contraria a la que había en el largo 1, ¿no es cierto? Por lo que aquí también, tendríamos que tener un signo menos, ¿ok? Con eso me queda menos h de 0 menos d, lo cual simplemente me queda hd. Y para el largo 4 sabíamos que por lo que definimos en el largo 2 iba a ser 0. Con ello entonces nuestra i encerrada, que era igual a la integral cerrada de línea de h punto dl. Bueno, esto va a ser igual entonces a los valores hd, que sería el largo 1 más 0 del largo 2, más hd del largo 3 más 0 del largo 4. Con ello entonces
la corriente encerrada va a ser igual a 2HD. Habiendo definido antes, ¿cierto? También que la corriente encerrada iba a ser menos KXD, entonces tengo que la corriente encerrada es igual a 2HD y a su vez es igual a menos KXD. Se anula nuestra D y despejando H, que es la intensidad de campo que estaba buscando, sería menos KX partido 2. Con eso obtenemos entonces la intensidad de campo magnético o campo magnético, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio 1. Bueno, también tenemos otro problema que va a ser en este caso el problema 3, cual nos dice: la figura 2 muestra un núcleo ferromagnético cuya permeabilidad relativa es de 1500. Las demás dimensiones se pueden ver en el diagrama. La profundidad del núcleo es de 5 centímetros. Los entrehierros de la parte izquierda y derecha del núcleo tienen 0.070 y 0.050 centímetros respectivamente. Debido a los efectos marginales, el área efectiva entre los entrehierros se incrementa 5% respecto al área física. Si hay una bobina de 300 vueltas enrolladas en la columna central del núcleo y por ella pasa una corriente de 1 amper, ¿cuál es el flujo en las columnas izquierda, central y derecha del núcleo? ¿Y cuál es la densidad de flujo en cada entrehierro? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto? En este caso una figura que nos representa este núcleo ferromagnético, en el cual tenemos dos brazos que tienen un entrehierro respectivamente y una columna central que posee el bobinado en este sentido, ¿cierto? Bueno, entonces es importante definir que respecto a este sentido del bobinado, bueno, es difícil de explicarlo por video, pero como lo explicamos en una clase, vendría siendo este el sentido que tomará el flujo. ¿Ok? Es importante definir eso. ¿Cómo va a ser este el sentido del flujo total en este caso? Una parte del flujo se va a separar en la parte derecha y otra parte del flujo se va a separar en la parte izquierda. En este caso, al ser eh, dos brazos, o sea, lo que se separa después del brazo central, el flujo se separaría en dos, como era lo que les estaba diciendo antes. Bueno, es importante entonces que para este caso vamos a separar nuestro núcleo en tres partes, que vendría siendo esta, una de las subpartes. Luego tendríamos nuestra parte central y finalmente una parte derecha. ¿Ok? Además también obviamente de sus dos entrehierros. Con ello entonces separamos el núcleo ferromagnético en tres partes, como les decía, izquierda, centro y derecha. De esta forma entonces tendríamos 5 reluctancias, que van a ser 3 reluctancias para los brazos, ¿no es cierto? Y también en sus respectivas partes de la base. Y dos partes o dos reluctancias también por parte de los entrehierros en los brazos izquierdo y derecho. Haciendo esto entonces, ya tendría en la primera parte que voy a calcular va a ser la parte izquierda. En este caso tendría los largos efectivos, que vendría siendo ese pedacito, ¿no es cierto? 3.5 centímetros. Luego aquí tendría también lo mismo. Para este lado tendría 3.5 centímetros. 3.5 centímetros. Recordamos también los 30 de largo. Aquí también tendría 30. Luego tendría 3.5. 3.5. Los 30 de aquí. Y los otros 3.5. Con ello entonces, si hacemos la suma, en este caso tendríamos, ¿cuántos 3.5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo que es largo izquierdo, en este caso va a ser 3.5 centímetros por 6 más los 30 centímetros de los tres brazos, de los tres largos, siendo este y este. ¿Okay?
30 por 3. Todo esto en centímetros. Entonces, esto vendría siendo el largo I, que vendría siendo dado por. Entonces sería, ¿cierto? En este caso, eso nos da como resultado 111 centímetros. Que si yo los paso a metros, finalmente el largo I va a ser igual a 1.11 metros. Bueno, por simetría de la imagen, en este caso, para el lado o largo medio o efectivo del lado derecho del núcleo también va a ser 1.11 centímetros. ¿Ok? Con ello, L3 o L derecho, mejor dicho, LD va a ser igual a 1.11 metros por simetría de la figura. Y también tomando en cuenta que no estamos considerando los largos del entrehierro. Ok. Luego, para la parte central de la figura, ¿cierto? Tendríamos lo mismo. En este caso serían ahí 3.5 y aquí también 3.5 centímetros más los 30 de largo. Con ello entonces tendríamos 3.5 centímetros, 3.5 centímetros y los 30. Con ello, largo central va a ser igual entonces a 3.5 por 2 más 30 centímetros. Largo central entonces va a ser 37 centímetros y en metros va a ser LC igual a 0.37 metros. Para los entrehierros, el largo del entrehierro izquierdo va a ser igual a 0.007 centímetros, que pasando a los metros sería el largo del entrehierro izquierdo igual a 0.0007 metros. Y para el entrehierro derecho va a ser igual a 0.05 centímetros, que en metros va a ser igual a 0.0005 metros. ¿Ok? De esta forma, los largos medios son largo izquierdo igual a 1.11 metros, largo del entrehierro izquierdo igual a 0.0007 metros, largo central igual a 0.37 metros, largo derecho igual a 1.11 metros y largo del entrehierro derecho igual a 0.0005 metros. ¿Ok? En este caso el área de todas las partes será área igual a, que sería el ancho de los brazos, que en este caso podemos visualizar que son 7 centímetros para cada uno de los anchos, y la profundidad son 5 centímetros. Por lo que nuestra área, ¿no es cierto?, que vendría siendo un cuadradito, en este caso vendría siendo 7 centímetros por 5 centímetros. Mi área. Entonces, área va a ser igual a 7 por 5, ¿no es cierto?
esto en centímetros cuadrados, que va a ser entonces área igual a 35 centímetros cuadrados. Y para pasarlo a metro cuadrado, yo lo único que hago es este 35 dividirlo por 10 elevado a 4 y me quedan metros cuadrados. Con ello entonces el área me queda como 0.0035 metros cuadrados. Esta va a ser el área para cada una de las reluctancias, pero debemos recordar que para las reluctancias del entrehierro, esta área se incrementa 5% respecto del área física, el área efectiva, ¿ok? Eso es importante, ya que a la hora de calcular las reluctancias de los entrehierros debemos respetar eso. Entonces, de observar la imagen, podemos sacar el circuito magnético. ¿Qué va a ser? Teníamos una reluctancia del lado derecho, la reluctancia del entrehierro en la parte central. Teníamos la reluctancia del brazo central y la respectiva fuente, ¿no es cierto? Que en este caso es nuestra fuente magnetomotriz, que en este caso se define como N por I. Y también tenemos nuestras dos reluctancias del brazo derecho, que vendrían siendo por el ferromagnético y también por el entrehierro que había en ese caso. Cerramos el circuito y este vendría siendo nuestro circuito magnético. En este caso, este vendría siendo R izquierdo, R del entrehierro izquierdo, R central, R derecho o reluctancia derecha y la reluctancia del entrehierro derecha. ¿Ok? Este sentido de la fuente yo se la doy por el bobinado. ¿Ok? Entonces el sentido del flujo, que vendría siendo el recíproco de la corriente para nuestro circuito magnético, vendría siendo este de aquí. Y sería el flujo total, ya que circula en ese sentido. Y luego, como les había dicho antes, ¿no es cierto?, se separa en dos partes, que vendría siendo un flujo izquierdo y un flujo derecho. ¿Ok? Ya tenemos entonces los datos necesarios para poder calcular las reluctancias, ya calculamos los largos medios y el área que necesitamos. Recordemos que la reluctancia se define como R en este caso igual a mu sub R por mu 0 por el área partido en L. Con ello entonces para la reluctancia izquierda vamos a tener que hacer mu R por mu 0 por el área partido en el largo efectivo de la izquierda. En este caso vendría siendo 1500 por 4pi por 10 elevado a menos 7 por el área, que en este caso era 0.0035. Todo eso partido en el largo efectivo, que vendría siendo 1.11 metros. Esto entonces nos da como resultado que la reluctancia izquierda será de 168.249.51 amperes por espiras Weber. Las espiras vendrían siendo las vueltas, se les puede llamar espiras también. ¿Okay? En mi caso prefiero llamarlas espiras. Para la reluctancia, entonces, el entrehierro izquierdo tendríamos lo mismo: mu sub R por mu sub U por el área por el largo efectivo del entrehierro izquierdo. En este caso, mi mu sub R vendría siendo 1, ya que estoy trabajando en aire. No tengo ferromagnético en esa área.
tendría el mu sub 0, ¿no es cierto? Vendría siendo 4pi por 10 elevado a menos 7 por el área, en este caso que vendrían siendo los 0.0035, pero recordemos que se incrementaba un 5% respecto al área física, por lo que yo lo multiplico por 1.05. Todo eso vendría siendo el denominador de la fracción y nuestro numerador vendría siendo el largo efectivo del entrehierro, que eran 0.0007 metros. Con esto, entonces, la reluctancia del entrehierro izquierdo me da 151.576.14 amperes por espira Weber. ¿Ok? La reluctancia central, en este caso el central, mu sub R por mu sub U por el área, por el largo efectivo C. Quizás estoy siendo un poco repetitivo escribiendo las fórmulas todo el rato, ¿cierto? Pero creo que es la mejor forma de poder aprendérsela. Entonces, 1500 por 4pi por 10 elevado a menos 7, ¿cierto? Por 0.0035 por el largo central. En este caso, el largo central, disculpen, era 0.37 metros. Con esto entonces R sub C me queda como 56.083.17 amperes Piraguer. ¿Ok? Para la reluctancia del lado, en este caso derecho, será mu sub R por mu sub U, o perdón, por mu sub 0 por el área, por el largo D. En este caso va a ser 1500 por 4pi por 10 elevado a menos 7 por 0.0035. Todo eso con 1.1. En este caso, RD va a ser igual a 168.249.51 amperes espira Weber. ¿Ok? Y finalmente la reluctancia del entrehierro derecho va a ser mu sub R por mu sub 0 por el área partido en el largo del entrehierro derecho, que en este caso será 1 por 4pi por 10 elevado a menos 7 por 0.0035. Recordar que se incrementaba un 5%, por lo que multiplicamos por 1 0.05. Todo eso partido en 0.0005. Con lo que esto nos da, entonces una reluctancia entre hierro derecho igual a 108.268.67 amperes Piraguer. ¿Ok? Con ello calculamos entonces las 5 reluctancias necesarias. Bueno, de esta forma entonces aquí tenemos las 5 reluctancias que necesitamos calcular. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, si observamos el circuito magnético, dejémoslo copiar. Teníamos lo siguiente. Con ello, el flujo total entonces va a ser el que pase por la rama central. ¿Ok? Para poder calcular ese flujo, yo lo que puedo hacer es reducir este circuito hasta simplemente dejar un circuito que sea de la fuente y una reluctancia total. ¿Ok? Con un flujo total. ¿Ya? Esto puesto que el flujo total
va a ser igual a la fuerza magnetomotriz partido en la reluctancia total, que a su vez va a ser N por I partido en la reluctancia total. Para este caso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a tener esto y voy a separar en esta ramita de aquí y esta ramita de acá. ¿Ok? ¿Dónde está? Vendría siendo mi R equivalente izquierdo y esto se va a llamar R equivalente derecho. ¿Ok? Con esto yo sé que ambos están en paralelo porque comparten ambos nodos, por lo que R equivalente izquierdo con R equivalente derecho estarían en paralelo. ¿Cómo se reducía de reluctancia en paralelo? Que en este caso llamaremos reluctancia equivalente total, va a ser igual a R equivalente izquierdo por R equivalente derecho partido en R equivalente izquierdo más R equivalente derecho. Ok. Y a su vez, al tener esto, entonces vamos a pasar a tener una fuente con la reluctancia, en este caso RC, conectado a una reluctancia equivalente total. ¿No es cierto? Por lo que la reluctancia total será RC más la R equivalente total. Con ello, entonces, yo sabiendo que R equivalente izquierdo va a ser igual a RI más R del anterior izquierdo y que R equivalente derecho será RD más R entre hierro derecho. Tengo entonces que para la reluctancia total será RC más este amarillito de aquí vendría siendo este y aquí esto y esto, que vendrían siendo los que tengo aquí. ¿Okay? Por lo que reemplazándolo en esta ecuación me va a quedar, vamos con la primera parte amarilla, que tendría RI más R entre hierro izquierdo por RD más R entre hierro derecho dividido en R entre hierro, perdón, entre RI izquierdo más R entre hierro izquierdo más, bueno, aquí las paréntesis no son necesarias, ¿ok? Pero yo lo hago como para entender qué cosas son. Más R derecho más R entre hierro derecho, ¿ok? Y por aquí lo único que nos queda es reemplazar. De otra forma también lo pueden hacer cada uno por parte y ir reemplazando poco a poco. De esta forma yo lo único que hago, y como me gusta trabajar a mí, es escribir una expresión total y simplemente de esa expresión total reemplazar los datos, ya que así me ahorro tiempo de escribir esos números tan grandes tantas veces. Y también si tengo algún error o noto algo raro, es más fácil de revisar en qué me pude haber equivocado. Eso es importante también para aprovecharlo. Entonces teníamos que RC era 56.083.17 más, en este caso vendría siendo la división. Empezaré por lo de abajo. RI, que era la reluctancia izquierda, vendría siendo 168.249.51 más la entre hierro izquierda vendría siendo 151.576.14 más la reluctancia derecha, que eran 268.249.51 más los 268.67 de la reluctancia del entre hierro derecho. Y esto mismo vendría siendo lo que yo tengo arriba.
solamente que en este caso se multiplican, ¿ok? Entonces, metiendo todo ese número a la calculadora, les debería dar que la reluctancia total, completamente total, va a ser de 0,200, o sea, va a ser de 204.382.86 amperes por espiras Weber. ¿Ok? Con ello entonces, de la fórmula que definimos aquí, ¿no es cierto? Yo sé que el flujo total va a ser igual a la fuerza magnetomotriz partido en la reluctancia total, que a su vez esto es N por I partido en la reluctancia total. Y a su vez estos son 300 espiras, que vendrían siendo las 300 vueltas por una corriente de 1 ampere que se nos da, y todo esto dividido en una reluctancia total de 204.382.86 amperes por espiras Weber. De lo cual se nos van las espiras con esta espira, no amper con esta amper, y simplemente me queda que el flujo total, metiéndose en la calculadora, debería ser 0.0014 678 Weber. Con eso entonces calculamos el flujo total. ¿Qué vendría siendo el flujo total? El flujo central, ¿no es cierto? Que era el que pasaba por el brazo del centro, que era 0.0014678 Weber. ¿Ok? Para el cálculo entonces del brazo izquierdo y derecho tendríamos que seguir la misma lógica, lo que ya les había dicho antes, ¿ok? ¿Qué vendría siendo esto de aquí? Para el flujo derecho, voy a ponerlo, perdón, para el flujo izquierdo. Es un poco difícil escribir con este lápiz. Flujo izquierdo, ¿ok? Para el flujo izquierdo, nosotros podemos usar el recíproco del divisor de corriente, pero en este caso para circuitos magnéticos, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a tener aquí va a ser en una parte que el flujo total va a ser igual al flujo izquierdo más el flujo derecho, ¿ok? Y entonces el flujo izquierdo va a ser igual. Yo estoy con el recíproco del divisor de corriente, en este caso, quiero calcular el flujo que va por aquí. Así que la fórmula nos dice que en la parte del numerador iría al contrario de donde está el flujo, o del flujo que yo quería calcular. En este caso sería RD. RD más RN. RD más R del entrellero derecho dividido, entonces, en la suma de la reluctancia por donde no se va el flujo que quiero calcular, más la reluctancia por donde sí se va el flujo donde yo quiero calcular, o donde yo quiero encontrar ese flujo. Entonces sería RD más R del entrehierro derecho más RI más R del entrehierro izquierdo. Eso por el flujo total. Con eso entonces, no sé si se entienda muy bien, pero lo que quiero decir es esto. Tengo una reluctancia aquí, da lo mismo que tengo aquí, en el centro da lo mismo. Tengo una reluctancia aquí. Entonces, yo tengo un flujo que va por aquí, que se separa en dos flujos. Uno que va en este sentido y otro que va en este sentido. ¿Qué nos dice el divisor de corriente? Que si yo quiero calcular el flujo que se va, por ejemplo, para la parte izquierda, la fórmula nos dice que vendría siendo una reluctancia arriba, ¿no es cierto?, por otra aquí abajo más otra por el flujo total.
¿Qué vendría siendo la reluctancia de acá arriba? Vendría siendo el contrario, la reluctancia contraria de por donde se va mi flujo, que vendría siendo esto, ya que yo quiero calcular la que va para allá. Más, entonces, la suma de la reluctancia por donde no se va el flujo que yo estoy calculando, que vendría siendo este de aquí, más la reluctancia por donde sí se va el flujo, que vendría siendo esta de aquí. Con ello, entonces, esa lo multiplico por el flujo total y eso me da entonces el flujo por la parte izquierda. Creo que ahí queda un poco más claro. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tengo que el flujo, disculpen, el flujo, la parte izquierda, sería, entonces, empiezo siempre escribiendo la parte de abajo del denominador, 168.249.51 más 151.576.14 más 168.249.51 más 108.000. 108.268. Todo eso divide a lo que vendría siendo los 168.249.51 más 151.576.14. Todo eso por el flujo total que era 0.000. ¿Cuántos ceros eran? 0,2. Creo que me pasé. 0.0014 0.0014678. Ok, y eso nos da como resultado que el flujo izquierdo será de 0.0006802 en Webers. Ok, ¿qué tendría siendo el flujo por el brazo izquierdo? Para el brazo derecho, tendríamos lo mismo. En este caso, voy a volver a escribir o colocar la imagen abajo para que lo podamos ver. Tendría lo siguiente. Ok, ¿qué vendría siendo? Anteriormente yo quería calcular este, ahora este, por lo que mi reluctancia contraria vendría siendo esta y la reluctancia por donde pasa el flujo vendría siendo esta, por lo que en nuestra ecuación, que vendría siendo esta, lo único que cambia es que ahora el contrario ya no es ese flujo, sino que vendría siendo este de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora el flujo circula por RD más R del entrehierro D. ¿Ok? Por lo que el contrario vendrían siendo RI por el entrehierro izquierdo, ¿no es cierto? Por lo que en este caso, como decíamos antes, el contrario de por donde circula el flujo va arriba del denominador y en la suma van ambos, por lo que en este caso cambia. Así entonces, el resultado de esto sería cierto, flujo o flujo derecho, perdón. Estaba trabajando en el flujo derecho, va a ser entonces lo de abajo, 168.249.51 más 151.576.14 más 168.249.51 más 108.268.67. Todo esto partido en
168.249.51 más 108 200 perdón. Aquí, en este caso, nosotros habíamos dicho que el entrehierro izquierdo, ¿cierto? Era 108.000. Aquí yo me equivoqué, era 108.000. 268.000. Ok. Y ahí sí les va a dar el resultado. Ok. Y aquí era el entrehierro izquierdo arriba, ¿no es cierto? Que vendrían siendo los 151. Todo esto por el flujo total 0.0014678. Para los que se confundieron un poco por lo que acaba de pasar, esto vendría siendo esto, ¿cierto? Y a su vez vendría siendo este con este. Para estos de aquí vendría siendo este con este, ¿ok? Que en el cálculo aquí vendrían siendo estos dos de aquí, estos dos de aquí y por ende estos dos de aquí. Ok, perdón. Vendrían siendo estos dos de aquí. Ok. Y el azulito de aquí vendría siendo este. ¿Ya? Entonces aquí aquí yo me equivoqué un poquito en el orden. Porque este vendría siendo, ¿cierto? Aquí sí, ahí sí. ¿Ok? De esa forma así queda bien escrito. Y lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, de esta forma, como yo les estaba diciendo, mi R izquierdo vendría siendo el otro. Y este es RD de la parte derecha. Ahí sí. Disculpen. De esta forma, si se entiende. ¿Ok? Vendría siendo el amarillo, lo amarillo y lo azul. Azul. Y esto otro que también era amarillo. De esta forma sí calza a la perfección. Con ello entonces tendríamos que el flujo, reemplazando eso en sus calculadoras, le debería dar 0.0007872, que vendría siendo el flujo por la parte derecha. Necesito otra hojita para terminar este ejercicio. Y vendría siendo lo siguiente, lo último que nos queda calcular, ya que la pregunta decía: ¿cuál es el flujo de la columna izquierda central derecha del núcleo? Eso ya lo calculamos. ¿Y cuál es la densidad de flujo en cada entrehierro? Para la densidad de flujo de cada entrehierro es importante recordar que el flujo es igual a la densidad de flujo o densidad de campo magnético por el área. ¿Ok? Entonces, mi densidad de flujo va a ser igual al flujo. Bueno, mi densidad de campo magnético, ¿no es cierto? Va a ser igual al flujo por el área. ¿Ok? Eso es importante saberlo, recordar esa fórmula, ya que esa fórmula también se ocupa harto. Entonces, con ello, yo ya conozco el área de cada uno de los brazos, ¿no es cierto? Y también conozco el flujo, porque lo acabo de calcular. En este caso, el área para cada uno de los largos es la misma, ¿no es cierto? Entonces, siendo así, el valor me dice el flujo de cada entrehierro, por lo que el flujo del entrehierro o densidad de flujo del entrehierro izquierdo
va a ser igual al flujo izquierdo, ¿no es cierto? Partido en el área del entrehierro izquierdo, que en este caso mi flujo izquierdo que habíamos calculado era 0.0006806 partido en 0.0035 metros cuadrados, pero recordemos que el área efectiva aumentaba un 5% respecto al área física, por lo que yo recuerdo que era 1.05, por lo que debo multiplicar. Con ello entonces la densidad de flujo en el entrehierro izquierdo va a ser igual a 0.1852 teslas. Lo mismo respecto al entrehierro derecho. El entrehierro derecho va a ser el flujo derecho partido en el área del entrehierro derecho, que en este caso va a ser igual entonces a 0.0007872, que era el valor que habíamos calculado para el flujo derecho por el área 0.0035 por el incremento del 5% en el área efectiva. Con ello, la densidad en el entrehierro derecho es igual entonces a 1.05, perdón, es igual a 0.2142 teslas. Y con ello calculamos entonces la densidad de flujo para cada entrehierro. Bueno, antes de terminar, ahora que quedan 9 minutos, quiero explicarles un poco el ejercicio 5, ya que no voy a alcanzar a escribirlo como los otros, pero aquí lo tengo hecho. Cual dice que en la figura 4 se muestra un núcleo de dos columnas. La bobina dispuesta en la parte izquierda, N1, tiene 600 vueltas o espiras, y la bobina en la parte derecha, N2, tiene 200 vueltas. Las bobinas están enrolladas en las direcciones que se muestran en la figura. Si tomamos en cuenta las dimensiones que se aprecian en la figura, suponga que mu sub R es igual a 1200 y es constante. ¿Qué flujo producirían las corrientes I1 0.5 A e I2 1 A? Entonces, es importante entender de este circuito el sentido de los bobinados, ya que ese nos va a dar el sentido en el cual fluya el flujo, valga la redundancia. Entonces, en este caso, el sentido de este bobinado nos va a hacer que el flujo vaya en ese sentido y el de este, que el flujo vaya en este sentido de acá. Con ello, entonces, el flujo total va a ser la suma de ambos flujos que produzcan esas fuentes magnetomotrices. ¿Okay? Con ello, entonces, yo puedo calcular el largo total. El largo total en este caso van a ser 7.5, 7.5, 7.5, ¿no es cierto?, en cada una de estas áreas. Pero es importante saber cuando hay una simetría, cuando yo no quiero calcular los largos efectivos de las esquinas, si hay simetría entre ambos, es simplemente 15, ya que yo tengo 7.5 ahí y 7.5 acá, por lo que van a ser 15 totalmente. Por lo que yo tengo 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí y 15 aquí, más los 50 de cada uno de los largos de los brazos, que vendría siendo lo que tengo escrito aquí. Con ello, el largo total me va a dar entonces 260 centímetros, lo cual, pasando los metros, me queda en 206 metros. El área será entonces la profundidad del núcleo, 15, por el ancho del núcleo, que en este caso viene siendo 15, por simetría, por lo que el área es para todo el núcleo igual. Entonces, con eso en cuenta, yo calculo el área que me va a dar 225 centímetros cuadrados, que pasando los metros dividiendo por 10 elevado a la cuarta, me da 0.025 metros cuadrados. Mi mu sub R son 1200. Con ello entonces yo puedo calcular la reluctancia total como el largo total, que vendrían siendo los 2.6 metros, dividido en mu sub R por mu sub U por A, que también la calculé. Con ello entonces, reemplazando estos valores, me queda que la reluctancia total va a ser de 76.630.58 amperes piras Weber. Con ello entonces yo sé que el flujo total va a ser la suma de ambos flujos que produzcan cada una de las fuentes magnetomotrices, por lo que el flujo total va a ser igual a al de la fuente magnetomotriz partido en la reluctancia total. Yo sé que cada fuente magnetomotriz produce cada una sus respectivas, ¿no es cierto?,
en sus respectivas fuerzas magnetomotrices. Por lo que yo, sabiendo que la fuerza magnetomotriz es igual a N por I, tengo la suma de la bobina derecha, o sea, izquierda, y la bobina derecha, que vendrían siendo los valores de aquí. 600 espiras por los 0.5 amperes más 200 espiras por el 1 ampere que producía la bobina o por el que fluía en la bobina 2. Eso divide en la reluctancia total ya calculada. Y con ello entonces el flujo total es 0.006525 watts. ¿Ok? Quizás fue un poco rápido, muy rápido de hecho, pero bueno, aquí dice problema 6, pero eso no lo arreglé, ya que era el problema 5. Pero en la guía que subí, eso ya está arreglado. Entonces, en la figura se muestra el núcleo, ¿no es cierto? Como decía ahí, y el núcleo vendría siendo esto. Y esa es la forma de calcularlo para saber qué flujo producirían ambas corrientes. Entonces voy a colocarlo aquí, caso que quieran ponerle pausa. Y también acá abajo. Bueno, con estos tres ejercicios concluiríamos la ayudantía número 1, que en este caso fue reemplazada por un video que, bueno, por un video que tiene estos tres ejercicios. Aquí ya son 5 ejercicios, pero la resolución de cada uno de esos ejercicios también está hecha en la guía con las soluciones. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.